Muy buenas a todos, antreros. El día de hoy les tenemos preparado un especial de Halloween, en el cual les narraré 3 historias de terror. Esperamos que lo disfruten. Aún recuerdo como si fuera ayer, esa noche oscura y templada que junto a mis amigos Joe, Carlos y Eric entramos a esa mina. Todo el mundo decía que era peligroso, arriesgado, hasta descabellado por los extraños sucesos que ocurrían. Pero éramos jóvenes y no nos importaba nada más que demostrar nuestra valentía. Partimos al amanecer. Nuestros padres creían que iríamos a acampar. De esta forma justificábamos el equipamiento que llevábamos: mochila, saco de dormir, linterna, comida, etc. Ya en el lugar, Carlos se veía temeroso y dubitativo. Es más, temblaba de miedo. Pero obviamente si no entraba sería recordado para siempre como un gran gallina y sería la burla del grupo. Ya dentro, los primeros minutos no ocurrió nada sobrenatural. Simplemente era una mina aburrida y polvorienta. Todo transcurría perfectamente hasta eso de la medianoche, cuando de pronto la temperatura ascendió de una manera extraordinariamente repentina e inexplicable, sin mencionar un penetrante olor del cual no tenía recuerdos anteriores. Rápidamente la cueva se volvió un horno, a tal punto que Joe comenzó a desprender vapor y llenarse de ampollas. Era una escena terrible y asquerosa. De inmediato saqué de mi mochila alcohol para socorrerlo, pero ya era muy tarde. El infeliz sangraba de una manera incontrolable, además de proferir unos alaridos horrorosos. Ese fue el fin de nuestro amigo. Los 3 restantes nos reunimos alrededor, y de forma espontánea tuvimos un minuto de silencio en su memoria. Pero al momento de abrir los ojos, Eric ya no estaba. Se había desvanecido como si nunca hubiese existido, excepto por una sola cosa. En el lugar estaba aún su linterna, lo que nos hizo pensar que había sido arrastrado o llevado por alguien. Junto a Carlos lo buscamos incansablemente por muchos minutos, desafortunadamente sin éxito. Parecía como si hubiese sido llevado a otra dimensión. Me impresionaba la facilidad con la que había desaparecido, hasta que Carlos pensó que quizás había aprovechado ese momento para huir, lo cual sonaba lógico. Entonces emprendimos camino rumbo a la salida. O al menos eso queríamos. Fuimos abruptamente detenidos por algo, pero no por un algo común, sino el más espantoso que me ha tocado presenciar. De la nada, ante mi pasmado rostro, mi último amigo comenzó a flotar. Asustado, chilló y pataleó desesperadamente. Su cara de terror era indescriptible. Se percibía su miedo a tal grado que empecé a tiritar y llorar del espanto. Acto seguido fue lanzado contra la escrutada pared, la cual estaba de esa forma por los trabajos realizados hace ya varias décadas. El chico profirió unos gritos de dolor increíbles, sangre y dolor divinamente perturbador. Lo peor es que no podía moverme por el impacto del suceso. Mi cuerpo no le respondía a mi cerebro, solo tiritaba cada vez más y más. En un momento dado, cuando Carlos ya no respondía, no sé si porque estaba muerto o porque ya había perdido toda la fe, fue soltado. Mejor dicho, azotado contra el suelo, estremeciéndose de dolor. Me acerqué a él para ver si respiraba, pero antes de poder acercarme lo suficiente a su cuerpo, un aullido venido por cientos, no, miles de demonios desquiciados en busca de comida humana, me heló la sangre. Mi amigo pasó a segundo plano, solo pensaba en mi propia vida, por lo cual quise huir. Corrí más rápido que nunca, jamás lo había hecho en toda mi vida. Fui exactamente por el mismo camino que recorrimos desde la entrada hasta ahí. Corrí por segundos, minutos y horas hasta que el cansancio le ganó a mi espanto. Caí exhausto. Ya no existía salida. No había escapatoria de aquel infierno. Ahora lo recuerdo y río al pensar lo estúpido que fuimos. Queríamos ser reconocidos por todo el mundo como los valientes héroes que entraban a la mina. Lástima que aún no encuentro la salida. Como una piedra. Siempre fui un tipo sociable y buena gente, al menos eso en mi etapa escolar. Yo cuando entré a la universidad me obsesioné un poco con mi carrera. Había logrado entrar a medicina, en la mejor casa de estudios de mi país. En un principio el estudiar de día y de noche me parecía algo entretenido. Leer y leer libros me divertía muchísimo. Pero pasaron unos años y esto me pasó la cuenta. El estrés y la angustia por ser el mejor de mi clase me tenía transformado en un ser solitario. Tenía 2 amigos los cuales siempre me reprochaban el tiempo que le dedicaba al estudio. Ahora me doy cuenta que tenían razón. Desde que entré a la universidad empecé a experimentar trastornos en el sueño, los cuales no les daba importancia. Siempre pensé que preocuparme por ello me haría perder tiempo en lograr mi anhelada meta.
Empecé con insomnio y sonambulismo, luego las pesadillas. En mi afán de ser el mejor siempre soñaba con Max, un intelectualoide que me fastidiaba siempre. Me quería ver fracasar. En las pesadillas veía cómo este inútil arruinaba mi vida y se burlaba de mí en mi cara, pisoteando todo mi esfuerzo. Lo peor vino después. A medida que pasaba el tiempo, la situación se ponía peor. La relación con él empeoraba y mi estrés aumentaba a tal punto que comencé a padecer parálisis del sueño. Despertaba en las noches sin poder moverme. Escuchaba la risa de Max burlándose de mí. Sentía cómo se paraba encima de mi pecho, pisoteando todo lo que he logrado. La desesperación de no poder hacer nada me tenía mal, y cada vez era peor. Podía sentir el temor en mi cuerpo. Lo pude aguantar muchos años, pero hubo un momento en que no soporté más. Estábamos a unos meses de terminar el último semestre de la carrera. Debíamos presentar un ensayo de 150 hojas. Obviamente hice 300 hojas para destacar sobre el resto, a pesar de que me tomó un mes y medio hacerlo. A 2 semanas de la entrega fui a imprimirlo, o al menos eso quise. Cuando iba camino a la sala de computación, Max aprovechó de hurtar mi bolso donde guardaba la información. Perdí todo el trabajo que había hecho, todas las horas invertidas. Tuve que intentar rehacer todo lo que había escrito en más de un mes. Horas y horas sin dormir, desperdiciadas. Ahora tendría que hacerlo en una semana, pero no pude. Las pocas horas que tenía para dormir, 2 o 3 quizás, no podía. Me despertaba y veía cómo Max se mofaba en mi cara, pero era una risa más enferma que las anteriores. Los días pasaban y la falta de sueño me afectaba. Sabía perfectamente que no dormir me afectaría psicológicamente. Noche que pasaba, era peor. Cada vez era más real, cada vez era más desesperante. Solo pude estar una semana así, pero pensé que quitando a Max de mi camino podría aprovechar la otra semana para terminar el ensayo. Así que eso hice. Sabía que él se quedaba hasta tarde en la facultad, así que esperé a que se fueran todos para entrar allí. El guardia en un principio no me dejaba entrar por mi aspecto, me decía que parecía un loco. Lo convencí y me dejó entrar. Busqué a Max por todos los lados hasta encontrarlo. «Hola, ¿no deberías estar terminando algo?» dijo sarcásticamente. Me acerqué lentamente hacia él y abrí mi bolso. Saqué un cuchillo y me abalancé sobre él. «¡Déjame tranquilo de una maldita vez!», me gritaba, mientras las apuñaladas formaban un pequeño mar de sangre. Me reí muchísimo. Sentía como mi ser se liberaba de este peso. Por fin había acabado con Max y lo celebraba bañándome en su sangre. Volví a mi habitación a dormir. Cuando por fin creía haber conciliado el sueño, me desperté. Era Max. ¿Creíste que te dejaría en paz? Lo repetía una y otra vez. No podía hacer nada. Pensé que sería solo una noche, pero no. Esa risa endemoniada, ya no la soportaba más. En mi última noche me tomé un frasco lleno de pastillas para dormir. Quería que mi cuerpo pudiese sentir de nuevo lo que era conciliar el sueño. Quería deshacerme de Max para siempre. El gemelo incomprendido. Todavía no sé bien qué hice o cómo hice las atrocidades que me trajeron a este lugar. Con solo escuchar la versión del guardia se me pone la piel de gallina. No logro conciliar esa malignidad que está oculta en mí, y lamentablemente no tan oculta. Mi nombre es Finn, o al menos así me llamaban mis padres. Mi gemelo me llamaba el otro. No recuerdo mucho de mi niñez, pero según mis padres era un niño feliz y juguetón, tranquilo y sobre todo muy gentil. Siempre me pareció curioso que tuviese tales lagunas en mi vida. Recordaba pequeños episodios como celebraciones importantes y mis despertares traumáticos de pesadillas en los cuales gritaba estrepitosamente por ayuda e intentaba salir de mi habitación, de la cual no podía huir, por estar estrictamente aprisionado. Sí, en mi propio cuarto. Algo bastante curioso que no me podía explicar, ya que según mis padres yo era un niño muy gentil. Ya en mi adolescencia podía conservar mucho mejor mis recuerdos, pero había días que desaparecía toda la mañana o tarde, como si nunca lo hubiese vivido. Normalmente en esos recuerdos estaba en el colegio, y en la siguiente escena me encontraba encerrado nuevamente en mi cuarto. En mi claustro tenía acceso a un televisor. Tengo un recuerdo muy borroso de estar viendo el noticiero. Estaban reportando un extraño suceso. Una camioneta de la cual nadie sabe quién conducía había ido a parar directamente contra el muro principal de mi escuela.
En ese momento no sabía el porqué, pero sentía un extraño reconocimiento de aquella escena. Tenía un presentimiento, como si hubiese estado en el momento exacto en que sucedió dicho acontecimiento. Eso me pareció bastante curioso e inquietante a la vez. Esa noche tuve muchas pesadillas. Al cumplir la mayoría de edad, exigí a mis padres no dormir más en aquel frío enclaustrado, pues era algo incómodo para mí. Al menos quería una explicación del por qué lo hacían. Eran tantos los años allí y tantas cosas extrañas que la intriga corroía mi mente. Ellos se miraron nerviosamente y decidieron dejarme libre por las noches. Aún seguía siendo un misterio el porqué, pero al menos ahora podía correr a pedirles ayuda. Grave error. Tiempo después de mi cumpleaños descubrí algo mirándome al espejo. Era alguien igual a mí mirándome también. Pestañeé para asegurarme de no estar mirando doble, pero efectivamente había alguien parado junto a mí. Me saludó y se presentó. Decía ser mi gemelo. Según él, nuestros padres no se habían separado al nacer, pero ahora había vuelto a vivir conmigo. Su nombre era Fernand. Fue muy extraño en el momento, pero tan difícil de digerir. Tenía tantas lagunas mentales en mi vida, por lo cual asumí que lo había olvidado. Cierto, olvidé mencionar que en el día en que mi gemelo se presentó, mis padres habían ido a un viaje de negocios. Habíamos quedado solos, los dos en casa. No bastaron ni 24 horas para darme cuenta por qué me separaron de mi gemelo. Era muy malvado, todo lo contrario a mí. Lo único bueno era que en el día nunca se presentaba. Solo aparecía a la hora de ir al baño o de ir a dormir, pero realmente temblaba cuando lo tenía cerca. Entre las cosas que me confesó era que él había sido el responsable de lo que ocurrió en la escuela. También dijo que había empujado a alguien a las líneas del metro, pero según sus palabras, lamentablemente sobrevivió. Me comentó que una noche, cuando niño, mientras nuestros padres dormían, golpeó a papá con un sartén e intentó ahorcar a mamá. También admitió quemar una iglesia en plena mañana antes del sermón. Creo que ahora entiendo el por qué me aterraba. Definitivamente él era el gemelo malvado. Lo más curioso de todo, a una semana de la ausencia de mis padres, fueron el retorno de mis lagunas, pero de manera más frecuente en ciertas horas del día. Cada vez que volvía a recordar y retomar mi conciencia tenía una sensación de angustia y desagrado. Todos los días al prender el televisor veía en las noticias situaciones que me parecían haber vivido de manera muy personal, no como un mero espectador, sino el ejecutor del mismo. Y lo más perturbante es que cada hecho aumentaba en atrocidad, día tras día, hasta que toda la niebla se aclaró. Al octavo día de convivir con mi hermano, la verdad me golpeó como un mazo en el estómago. En las noticias, un testigo grabó a un chico idéntico a mí, llevaba hasta mi misma ropa, golpeando con un bate a un grupo de jóvenes hasta llevar a la muerte a uno de ellos, con un semblante claramente de goce al realizar tal atrocidad. El pánico se apoderó de mí definitivamente. Mi hermano estaba fuera de control, no sabía qué tan alejado de la realidad me encontraba, hasta que la cámara enfocó de forma directa al rostro del chico. No era el de mi gemelo, sino el mío propio. Con un sobresalto ante tal imagen retrocedí espantado, pasmado a más no poder. Observé mis prendas, las cuales estaban completamente salpicadas en sangre, al igual que el chico del video. No sé cómo no me había dado cuenta antes. Las lagunas, mi gemelo, el asesinato, mi ropaje, toda esta confusión estaba empezando a desesperarme. Quedé en estado de shock. No sabía qué hacer. Mi captura era inminente. Nadie en la ciudad conocía a mi hermano, solo a mí. Los de mi colegio claramente me reconocerían. Decidí huir de la ciudad lo más rápido posible. Recordé que mis padres antes de irse habían mencionado el nombre del hotel, así que puse marcha en busca de ayuda y protección. No sabía dónde se encontraban, pero a fin de cuentas pude hallarlos. No les comenté nada, solo quería abrazarlos y estar el mayor tiempo con ellos antes de mi captura. Al parecer no estaban enterados, solo estaban muy sorprendidos por mi presencia. Esa noche dormí con ellos, lejos el peor error que he cometido en mi vida. A la mañana siguiente desperté flotando sobre un mar de sangre, rodeado por los cuerpos de mis padres sin vida. Atónito rompí en un llanto desgarrador. No podía creer lo que había sucedido. ¿Cómo pude ser tan iluso? ¿Cómo fui tan estúpido al cometer tan garrafal error? Los expuse inconscientemente a un peligro dantesco. No entiendo cómo luego de verme a mí mismo matando a ese chico en el noticiero pude seguir creyendo que fue mi gemelo. No entendí la realidad hasta esa mañana. Era tan obvio, pero el desorden en mi cabeza cegaba la verdad.
Fui un tonto al no querer creer que yo era el responsable de todo. Ustedes que están escuchando, lo más probable es que se hayan dado cuenta hace mucho tiempo. No sabía cómo, pero yo era el verdadero asesino y no mi supuesto hermano. Fui al baño. Él estaba allí, con una repugnante sonrisa de complacencia. Parecía disfrutar mi dolor y desdicha. Le pedí una explicación para terminar de armar el rompecabezas de mi vida. ¿Aún no lo entiendes, chico estúpido? Somos uno solo, siempre lo hemos sido. Yo existo solo aquí, me explicaba, apuntando a mi cabeza. Eso solo fue la confirmación de mis sospechas. Explicaba tantas cosas de mi vida en una sola oración. En cierto modo me permitió alcanzar la paz. Volví a la habitación para estar con mis difuntos padres. Todo había culminado. Estaba destrozado, ya no sabía qué sentir. Sentí un par de lágrimas caer sobre sus cuerpos. Los abracé por última vez. Decidí entregarme de inmediato. Llamé a la policía y me amarré a la cama para que Fernand no intentara escapar mientras llegaban. Ahora estoy aquí en la cárcel. Me sigo estremeciendo luego de haber visto el video de lo sucedido en el hotel, ya que mi hermanito no solo se conformó con mis padres, sino que había querido ver un verdadero carnaval. Mató prácticamente a todos los funcionarios de la forma más violenta posible. No quiero imaginar cómo lo hizo con mis padres, pero sigue existiendo un hecho que me perturba y el cual no me explico. Este es el por qué todos los días pareciera que tengo una celda y guardia nuevo, sin contar que me siento infinitamente exhausto al despertar. Debería medicarme pronto, o el próximo guardia podría ser tú. Si te gustó, por favor dale like, suscríbete y comparte el video en tus redes sociales. No sabes cuánto nos ayuda eso para seguir creciendo. No olvides seguirnos en Facebook y Wattpad. Los links los dejaré en la descripción. Aprovecho de celebrar los más de 40.000 antreros en la plataforma de Facebook, ya que gracias a ellos fue posible este especial de Halloween. Además, te invito a pasar por ahí. He subido varias historias durante estos días. Y un gran saludo a todos los que siguen suscribiéndose cada día al canal. Buenas noches y feliz noche de brujas.